El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 9. La tragedia. La complacencia es algo con lo cual muchos, sin saber, acarrean destrucción para sí mismos y para otros. El contemplar y extasiarse en lo que no aprovecha, saliéndose así del cerco de protección, de los lugares de refugio, es una presunción que muchas veces cuesta la vida a quienes lo practican. Así Israel, ante una casa llena de envidias, celos y contiendas, tendría que aprender con grandes dificultades las lecciones más fuertes a través de su familia. Así Dina, hija de Lea, esposa de Jacob, salió de sus límites de protección para aventurarse ante la ciudad de Siquem, vecina de ellos. Su propósito era solo ver cómo eran las mujeres de aquel lugar, mas no hecho a ver que la aparente belleza exterior que acostumbran a usar los que no me conocen no es la belleza real, sino que la pureza, amabilidad, el coraje de hacer lo correcto, la sencillez del espíritu, la humildad que subyuga a la altivez, es la real belleza, pues refleja el carácter celestial. Tina poseía estas cualidades, mas deseaba en su curiosidad ver cómo eran las mujeres paganas de aquella ciudad. Así mientras se aventuraba presuntuosamente en su deseo, fue tomada a la fuerza por el príncipe de la ciudad y fue deshonrada. En las ciudades, los poderosos de la tierra se sienten los dueños de ellas, no solo porque invierten allí, sino porque edifican allí. Estos, despreciando la ley y mandatos divinos, son descendientes de Caín y de Cam. Son los que se dedican a mantener todo tipo de entretenimiento y facilidades destructivas al mortal, en un solo lugar, y esto al que no me teme le es fascinante, pues vive para sí y sacia su alma con tal facilidad destructiva, que en el proceso no echa a ver cuánto daño esto hace al espíritu y el cuerpo. Así, bajo esta desgracia de aquel entonces, este príncipe, impulsado por el maligno, actuó y pidió a su padre de él que interviniera para que él pudiera tomarla por esposa. Esto llegó a oídos de Israel, padre de Dina y hermanos de ésta. Así que como todo aquel que no me teme y actúa, pidieron emparentar con Israel y su casa. Y el joven que deshonró a Dina, hija de Israel, que estaba acostumbrado a resolver todo por precio, pidió que le aumentaran la dote en precio, que sugirieran lo que fuese que él lo pagaría. Mas los hijos de Israel, acostumbrados al engaño, hablaron diciendo: No podemos dar nuestra hermana a hombre incircunciso, pues es afrenta entre nosotros. Si la queréis como esposa, debéis circuncidarse todo varón entre ustedes, y así haremos convenio, mas si no, tomaremos a Dina, nuestra hermana, y nos iremos con ella. Así el padre de Siquem y el mismo Siquem atendieron aquel pedido, y aclamaron en la ciudad lo acontecido referente a Israel y su familia, y el pacto entre ellos, y las expectativas de que habitaran juntos en paz, y negociaran juntos, y se juntaran entre todos como un solo pueblo. Israel había estado conmigo tiempo antes. Yo le había librado de su suegro, y de la mano mortífera de su hermano, y ahora ante la situación de su hija, flaqueó. Dejó que sus hijos propusieran un acuerdo que no iba a funcionar, y no era aprobado por mí, pues el hombre puede circuncidarse físicamente, mas si el corazón no está circuncidado, de nada sirve. Tratar de arreglar el infortunio haciendo alianzas y mezclándose entre y con los paganos nunca ha sido provechoso, y el resultado es la contaminación pagana y el exterminio del creyente. Aunque los hijos de Israel hablaron con engaño, solo ellos lo sabían. El padre de Siquem y Siquem, la ciudad y Israel y su campamento no lo sabían. Todos creyeron estas palabras. Así el rey de Siquem su hijo, el cual había deshonrado a Dina, y toda la ciudad procedieron al ritual de la circuncisión para sellar así el acuerdo. Mas al tercer día de esto,
Cuanto más aquejados estaban, Simeón y Levi, hermanos de Dina, asaltaron la ciudad con espada y mataron a todo varón. Al rey y a su hijo también murió, y llevaron a Dina consigo. Así saquearon la ciudad. Llevaron consigo cautivos a niños y mujeres, su ganado y todo lo provechoso de aquel lugar. Así es el corazón y el actuar de los que no están cimentados en mí. No pueden ver las cosas por lo que son, y el sentimentalismo, la fuerza, el orgullo herido, llevan a atrocidades jamás pensadas. El enemigo trabajó en Dina, y a través de complacer su curiosidad, algo aparentemente sencillo, desató toda esta cadena de males. Así no solo se convirtieron en asesinos, sino que también en saqueadores y esclavizadores de un pueblo pagano. Israel, horrorizado, al ver lo que sus hijos habían hecho, les reprendió, pero estos excusaron su proceder diciendo: ¿habríamos de dejar que trataran a nuestra hermana como ramera? Israel estaba muy turbado, angustiado y desolado. A causa de tan gran mal que había acontecido en aquel lugar, se arrepintió amargamente de haber puesto sus tiendas cerca de aquella ciudad, pagana e impía. Yo vi la aflicción de mi siervo y le indiqué qué hacer. Así le indiqué ir a Betel, y le dije: hazme allí un altar, pues yo soy el Dios que te cuidó y te libre de la mano de tu hermano Esaú. Ante la situación de Dina, Israel debió haber consultado conmigo y no con sus hijos. Mas no lo hizo, y ahora viendo cómo un pecado se había tornado en un terrible mal, por su vergüenza y tristeza para conmigo, le dirigí, para así poder libertar su alma oprimida. Él no pagaría por el error de sus hijos, sino lo que ellos hicieron estaría en su propia cuenta. Mas el dolor fue compartido a toda su casa. Allí Israel, conociendo mi grandeza y santidad, dio mandamiento a su casa, que quitaran dioses ajenos entre ellos, todo anatema debía ser removido, joyas, mudanza de vestidos, todo el campamento debía ser limpio de esto. Y tomó Israel todo esto, y lo enterró cerca de una encina, junto a la ciudad de Siquem, y emprendieron todos viaje a la tierra de Canaán, Luz que es Betel, lugar donde le aparecí cuando éste huía de su hermano. Así hice un recordatorio de mi alianza con él, en aquel lugar, y le ordené crecer y multiplicarse, pues muchas naciones iban a salir de él, incluso reyes de sus lomos, y le indiqué que la tierra de Abraham, su padre, se la daría a él y a su descendencia. Allí, el memorial recordativo, de una columna de piedra, con unción de aceite, por señal de esto. Así, partiendo de Betel, casi llegando a Efrata, Raquel, que estando encinta, comenzó a dar a luz con mucho problema para tener su hijo. Así parió su segundo hijo, y lo llamó Benoni, pues ella sabía que moriría, y así fue. Mas su padre le puso Benjamín. Raquel fue la más amada por mi siervo Israel. Mas no fue feliz, pues era engreída, contenciosa, y ejerciendo fuerza y sentimentalismo en su marido, abrió la puerta, induciendo a su marido a tomar concubina, acción que trajo mucho mal a su casa. Así, en sus últimos años, vio cómo el mal trajo nefastas consecuencias y se arrepintió mucho de su vida pasada. Allí fue sepultada Raquel en el camino de Efrata a Belén, y partió Israel con gran dolor de aquel lugar, y se sentó en Migdal-eder. Allí, esperando en tener paz, su hijo primogénito Rubén le deshonró. Así otra penuria más se sumó a mi siervo Israel, mas su fe y confianza en mí crecía, en cada dolor y en cada prueba. El mortal no comprende en toda cabalidad la dureza del corazón y la incredulidad de la mente, solo cuando el dolor golpea agudamente su vida. No hay pecado pequeño ni grande. Todo pecado trae dolor, destrucción y muerte. Israel y su casa esto lo aprendieron muy bien. La contención constante entre sus esposas, Lea y Raquel, se había extendido a sus hijos
y cada puerta abierta al mal desataba un mal mayor. Israel pensaba en cómo de sus hijos saldría la descendencia prometida, pues no veía fin a los dilemas de ésta. En constante llanto y oración me buscaba, y ante toda turbulencia, él se mantuvo fiel a mí. Pero Israel aún debía pasar otra prueba muy dolorosa. Sus hijos se esforzaban por cada uno a su forma a agradarle más a Israel, mas éste amaba a uno más que a todos, y la evidencian en esto encolerizaba a sus demás hijos. Atended, pues, mis palabras. Los hijos son tesoros que yo doy al hombre y a la mujer, que se casan en mi nombre. Yo pongo esta herencia en sus manos. Los padres que no se esfuerzan por instruirlos en el camino del bien, con ejemplo y palabras. Esto les acarreará dolor y sufrimiento. Además, deben los padres comprender que, al igual que ellos, cada uno goza de un libre albedrío que yo le conferí, y muchos gozando del mejor ejemplo se desvían. Y siendo así por decisión propia, no es culpa de los padres. Estos no deben sufrir, sino afianzarse en mí, y yo me entenderé con ellos, y ellos tendrán que decidir volver o no al camino correcto. Así también el favoritismo es un mal inherente al mal. Si bien es cierto que yo me complazco en los que me temen y guardan mis mandamientos, y mi ojo se aparta del que hace el mal, no existe favoritismo en mí, sino más bien un profundo dolor por un hijo, que descarriado sin saberlo, y a sabiendas va a la destrucción, y mi mano se extiende para ofrecerle mi salvación, mas él debe decidir si me acepta o no. Los hijos deben tratarse todos por igual, con amor, guía y respeto, para que las semillas del mal nunca crezcan por negligencia paterna en ellos, pues el favoritismo crea rebeldía, descontento, odio, de los cuales el mal entra a destruir toda felicidad a su paso y trae grande amargura. Israel no había comprendido esta importante elección. Siempre prefirió y favoreció a Raquel, y ahora, al ella partir, de entre todos sus hijos, e incluso entre los dos hijos de ésta, favorecía a José, el primogénito de Raquel. Así Israel levantó grande celo y envidia sobre José en su casa. Mas éste, no prestando atención a esto, ignoraba toda señal. José se convirtió en un joven devoto a mí y a su padre, le gustaba lo recto y esto hacía gran contraste con sus hermanos. Era evidente el camino de estos y el de él. Mas yo me reservaba una gran lección para ellos, para hacerlos volver al camino. Y aunque Israel no veía mucho futuro en sus hijos, yo que lo conozco todo y el fin desde el principio, le consolaba. Y así él descansaba en mí. Israel no paró de instruir a su casa. Su vida fue gran ejemplo para todos. Las lecciones estaban ahí presentes, mas también las 7 formas de caída. Simeón y Levi, dejándose llevar por el orgullo herido, el sentimentalismo y la fuerza, acabaron con una ciudad. Dina, por la complacencia, abrió la puerta a esto. Ahora Rubén, por el sensualismo, había deshonrado a su padre. Así José, el penúltimo de los hijos de Israel, meditaba en todo esto, y veía el grande mal que esto había traído a su casa. Allí entre el bien y el mal, José decidió serme fiel, y esto le traería grandes problemas con sus hermanos, que se esforzaban por contrariarle. Israel, viendo esperanzas de la continuidad de una buena descendencia a través de José, se esforzaba por enseñarle todas las cosas. Así José, con fe sencilla pero inquebrantable, me buscaba, y crecía su relación conmigo, hasta que le revelé, en sueños, el porvenir. Así, hago con aquellos que me buscan de todo corazón, aun en las más recias adversidades. Estos son los que se convierten por mi poder en ejemplo de la fe viviente. José había visto esto en su padre, sus otros hijos también, mas solo José lo llevaba a la práctica totalmente. Los demás, solo cuando les era conveniente. Así Israel vivió entre clan como líder de una casa disfuncional y llena de problemas.
Así muchos hoy día piensan que yo no oigo ni veo esto, mas no es así. La vida de Israel y sus vicisitudes con su familia es un ejemplo para todos los que creen no poder soportar las pruebas familiares. Israel se mantuvo firme ante el movimiento tempestuoso de su casa y logró ver el día de mi visitación a su herencia. Tal fe, tal actuar, es la que me complace, pues yo me acerco a quienes me buscan y me obedecen ante toda circunstancia. Mientras estéis en el mundo, sufriréis aflicción, mas debéis confiar, pues yo también la sufrí en la familia, con los que decían ser mi pueblo, y vencí. El sufrimiento de Israel hasta este punto era fuerte, mas no más de lo que él pudiera soportar, pues yo no permito esto en el mortal. Cada prueba en mi vencida es una lección de vida eterna. Israel, conocido como el padre de la fe dolorosa en el universo, vencía cada dura prueba en mí, y yo le fortalecía día tras día, momento tras momento, y esto atraía la atención de José, y me buscó hasta que me encontró. Mes 2. Tiempo del Eterno. 3 del mes 5. 2025. Día 9.